Cafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Hola, buenos días, bienvenidos a la nueva temporada, la cuarta temporada de Pensamiento Crítico, este programa construido y creado para recibir las verdades que se producen en nuestro país, que se producen en el mundo, porque no hay una sola verdad, hay un montón de verdades. Este es un diálogo para encontrar reflexiones, para encontrar propuestas para bien del país, para el bien de la sociedad, para el bien del mundo. Esta mañana voy a conversar con Esperanza Martínez. Ella es miembro de Acción Ecológica. Esperanza, gracias por venir, hasta que se hizo la posibilidad de tenerte aquí en nuestros estudios. Esperanza, ¿cómo se ve desde el campo ambiental, ecológico, del campo de la naturaleza, lo que estamos viviendo ahora mismo en el Ecuador, en este 2024, donde tenemos lo que se llama una guerra interna no internacional, en donde los militares, los policías son los que están en la calle, son los protagonistas, y a ver si vamos desarrollando el tema. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se digiere desde el campo ecológico y ambiental la situación que ahora mismo vivimos los ecuatorianos? Esperanza, bienvenida. Gracias. Bueno, preocupados como todos los ecuatorianos y ecuatorianas, creo que es una época súper dura para el país, porque es una época en donde la exacerbación de la violencia ha llegado a los extremos. Y creo que mucho por detrás de esa violencia tiene mucho que ver con unos procesos en donde fuimos perdiendo el control, y ahí los temas ambientales siguen de todas maneras siendo importantes. Vemos que hay muchas actividades que se destinaron al lavado de activos, como por ejemplo actividades mineras. Vemos que alrededor de la actividad petrolera hay muchísima corrupción, y alrededor de estas actividades que son irregulares y de estas como son la corrupción, el lavado de activos, siempre se va acumulando unos escenarios de violencia muy fuertes. Desgraciadamente, nosotros en este país, en este momento, vemos, está desatada, está declarada, independientemente de que haya quienes no están de acuerdo con ese proceso de declaración, está declarada una situación que ahora se llama de guerra, que es una situación de profunda violencia. Y creo que cuando tú empezabas la pregunta y me decías cómo se ve el año 2024 desde el mundo ecológico, creo que no hay que perder de vista que es una guerra interna en el país, pero que también hay una guerra global, que es una guerra que está caracterizada por, este rato tenemos unas crisis de calor brutales, con una guerra a la naturaleza, es decir, que hemos ido perdiendo el control de esta forma de vivir en armonía, de vivir en paz entre ciudadanos y también con la naturaleza. Creo que un problema no puede ocultar el otro. Creo que estamos viviendo una de las peores crisis de nuestro país, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista de la violencia. Esperanza, mientras los militares aprenden, ahora llamados terroristas, están más de 4.000 hasta la fecha, 300 y pico de ellos llamados terroristas. No se está haciendo cosas por debajo, no se está manejando, por ejemplo, el extractivismo. En Bolívar acaba de aprobarse una concesión minera. ¿Qué está pasando en el campo de la minería, del petróleo, mientras los ecuatorianos, por obvias razones y con justo sentido, estamos preocupados por la seguridad, por la violencia? Creo que es justo como tú dices. De todas maneras, estos grandes temas que se colocan en la agenda nacional terminan justificando cosas que antes no las habríamos permitido. Digamos, hay muchas comunidades en los distintos territorios que están peleándole a la minería, porque la minería destruye el agua, destruye los ecosistemas, impone condiciones de violencia, coloca conflictos sociales en muchos territorios en donde las comunidades tienen otras opciones de vida y quieren mantener esas otras opciones de vida. Sin embargo, ahora con el tema de la guerra, todo es mucho más veloz, se dan concesiones, se imponen, y es curioso que se den concesiones en unos contextos en donde se está planteando que son los lugares en donde se lavan activos o que son lugares que están controlados por los propios grupos irregulares, en el caso de la minería ilegal. Yo cuando menciono minería ilegal lo hago con mucho peso porque realmente toda la minería termina siendo ilegal. Las empresas grandes que tienen concesiones han aprendido a convivir
convivir con estas formas de minería ilegal, y me imagino que les sale rentable tener algunas personas que hacen las operaciones y se pasan con eso por encima todos los procedimientos, por debajo, digamos, todos los procedimientos institucionales que tendrían que hacer, que incluyen estudios ambientales, consultas, presentación de formas en la que van a trabajar y de cómo va a ser los procesos de abandono también de estas operaciones. Entonces creo que a cuenta de, digamos, de esta situación tan crítica que es crítica, sí se está llevando sí se está opacando algunas cosas y llevando la discusión exclusivamente a los temas de cómo vamos a pagar la guerra y no de por qué esta guerra, a qué momento perdimos el control, por qué hacemos actividades que aupan a estas economías irregulares, por qué no vamos un poco limpiando nuestras actividades y eliminando aquellas que provocan corrupción o que motivan estos escenarios de profundas violencias en los territorios y que son violencias para la gente, para las comunidades y para la naturaleza. Diríamos, pensando bien o mal, hay negligencia del Estado y de los gobiernos, hay complicidad o hay intereses de por medio. Yo quisiera preguntar a la representante de Acción Ecológica, Esperanza Martín, ¿qué piensa de lo que se está hablando ahora mismo de la moratoria del asunto del Yasuní? Ahí Leonidas Díaz le ha dicho al presidente: usted va a demostrar en estos días si es oportunista o es demócrata. Oportunista, ¿por qué? Porque en la primera vuelta electoral del 20 de agosto, él dijo en el debate de aquel entonces que él estaba de acuerdo con dejar el petróleo bajo suelo, ¿sí?, en el bloque 43, y que era muy poco lo que se podría perder, pero ahora se cambia el discurso. Entonces tendría razón Leonidas Díaz en decir: demuestre, presidente, si es oportunista o es demócrata. ¿Qué piensa Acción Ecológica respecto a esas palabras y a esas ideas? Bueno, yo creo que efectivamente el presidente de la República en ese primer debate no solamente se pronunció como una adhesión política a la idea de dejar el crudo en el subsuelo, sino que dio argumentos, y él en los datos que daba decía que era una actividad que no era rentable. Entonces, mantener una moratoria a una actividad que no es rentable es muy complejo, tiene muchas responsabilidades, y más aún cuando en los planes de esa moratoria, de acuerdo a quienes están promoviendo el tema de que se siga explotando, hay inclusive la intención de perforar nuevos pozos. ¿Cómo puedes tú hacer una inversión, perforar un pozo que vas a tener que cerrarlo en un año, que no alcanza ni a amortizarse? Tú ahí te preguntas cuál es la razón para querer mantener esa actividad abierta, qué es lo que hay por detrás, cuál es el negocio de perforar nuevos pozos que no van a poder amortizarse, porque de todas maneras ese bloque tiene que cerrarse, porque ese fue el mandato popular. Y el mandato popular realizado en el contexto de las elecciones presidenciales tiene el mismo peso que la propia elección presidencial. Y uno no puede decir después de que sale un presidente: ya no me gustó, hagamos nueva elección, o no puedo decir declarémosle moratoria para su posesión. Tiene que asumir que esa fue la decisión y la voluntad popular. Entonces, estos conceptos de moratorias, de hacer una nueva consulta, de no aplicar esa decisión, realmente intenta desconocer un hecho democrático importantísimo para el país, que es el tema de la toma de decisiones, digamos, tan altas como que decides sobre quién es el presidente, quiénes son los asambleístas, y decidiste en este caso cuál era la opción que había para el Yasuní. Yo creo que esas discusiones de alguna manera nos están mareando. Yo creo que lo que deberíamos discutir en estos escenarios, en estas discusiones, en estas entrevistas, es ¿qué significa ir postergando este cierre de operaciones? ¿Cuál es el costo de postergar el cierre? Porque el cierre tiene que darse. El decir ¿qué es lo que tiene que hacerse con ese cierre? Fíjese, tenemos que pensar en que en estas zonas viven comunidades que han sido dependientes de la actividad petrolera y que no reciben los servicios que normalmente en una ciudad uno puede recibir. No tienen esos servicios, sino a fuerza del chantaje de permitir que se destruyan sus territorios. Eso hay que corregir, porque esos son los lugares en donde vamos perdiendo esto que digo, este control y este buen gobierno que debería haber. Yo creo que en tiempos de guerra
Lo que hay que discutir es no cómo se le va a financiar a la guerra, lo que hay que discutir es la paz. Lo que hay que discutir es cómo queremos construir esa paz. Tenemos una gran oportunidad en el caso del Yasuní de hacer un proceso de evitar la impunidad, porque pensemos que el caso del Yasuní no fue una consulta solicitada solamente por el presidente o solo por un grupo de gente. Esto fue un proceso democrático en donde hubo un fraude. La Corte Constitucional optó o propuso la realización de esta consulta como un acto de reparación, es decir, es un acto de retrotraer actividades que fueron ilegales e ilegítimas. Y en tiempos de guerra tenemos que afirmarnos a la legitimidad de la palabra, tenemos que afirmarnos a la paz, tenemos que afirmarnos a este reencuentro de las cosas bellas que tenemos en el país. Y el Yasuní es una de esas. Esperanza, todos los gobiernos históricamente son deudores con la naturaleza, son deudores con los pobladores del oriente ecuatoriano donde se extrae el petróleo, con Esmeraldas donde se procesa el petróleo y así un sinnúmero de cosas. Tú hablabas de que la minería sea legal o ilegal, todos son ilegales y hacen un daño por más que se maquillan a la naturaleza. Pero ¿será posible constitucionalmente y legalmente hacer esa moratoria que propone el gobierno y que proponen otros sectores interesados? Bueno, sería un acto absolutamente ilegal. Sería un acto que estaría irrespetando a la voluntad popular. Sería un acto por el que, si uno aplica estrictamente la ley, deberían haber destituciones de quienes promueven el incumplir un mandato que tiene ese carácter. De alguna manera, el desoír la voluntad popular equivale a una suerte de golpe de Estado, en este caso, de una decisión que ha tomado la gente. Yo creo que eso no es viable. Yo creo que la discusión está tan generalizada sobre de dónde obtener el dinero que se dice, cualquier cosa, digamos. Creo que lo que tenemos, como insisto, lo que tenemos que hacer es ir un poco más allá de esos temas. Yo parto del hecho de que eso no puede pasar. O sea, no puede pasar. Están llevándonos a una discusión para no dar la otra. ¿Cuál es la que tenemos que dar? La que tenemos que dar es la actividad, es el impacto de esa actividad petrolera en los territorios, el impacto de las actividades mineras y cómo corregimos estos temas en donde hemos tenido la penetración de sistemas económicos y de economías criminales y de actores criminales que se benefician de los actos irregulares que se cometen en el Estado. Creo que sería gravísimo, porque creo que en lugar de corregir los temas que se pretenden corregir en este momento, por las que todos los ecuatorianos queremos que se corrijan, estaríamos incumpliendo nuevamente este ejercicio de buen gobierno, en donde lo que se dice se cumple, en donde lo que dice la ley se aplica y en donde se respetan los derechos de las comunidades. Y no quiero desconocer el hecho de que estamos en una situación crítica, pero tenemos que hacerlo bien. No podemos, por corregir una cosa, no podemos destruir el resto de temas que tenemos. Esperanza, recordar a los políticos, a los candidatos en cada época, a los gobiernos que suelen decir la voz del pueblo es la voz de Dios. Así suelen decir, ¿verdad? A boca llena. Y una consulta popular, el pronunciamiento del pueblo, pues, es obligatorio y mandatorio. ¿Sí? No es que a la vuelta de la esquina ya no quiero, ya no me gusta. Volvamos un poco más. El presidente Guillermo Lasso, que hace poco se fue, justamente fue el 23 de noviembre, ¿verdad? Él dijo que dejaba en orden todo, con plata, con todo. En el asunto ecológico sacaba el pecho diciendo que en el mundo era admirado porque el canje de deuda era un ejemplo en el mundo. ¿Por qué no nos cuentas cómo dejó en el campo ecológico, en el campo ambiental, el señor Guillermo Lasso? El tema ambiental uno puede verlo como un tema macro, y yo creo que a nivel macro ha habido un profundo debilitamiento de los sistemas de control ambientales. Ha habido una apuesta por impulsar actividades que provocan un gran deterioro ambiental y que nos hacen inclusive perder nuestra capacidad de control sobre nuestros territorios. Nos abrimos a los TLC, que van a tener unos efectos nefastos de presión a los territorios, y esto no es porque digamos los grupos ecológicos, esto es lo que ya han dicho todos los que hacen análisis de cuando se han hecho estos procesos de apertura con los TLCs, desde México hasta, digamos, en todo el continente y en otras regiones del mundo también.
Entonces él promovió esta gran apertura, promovió estas actividades extractivas y debilitó las condiciones de control que había en el Estado. En el caso de Galápagos, ese es un acuerdo que ha sido muy cuestionado por las implicaciones que tiene en términos de soberanía y por el papel que juegan distintos actores que estarían involucrándose. Creo que además él deja una gran deuda. En el caso del Yasuní, por ejemplo, él declaró públicamente que no iba a cumplir ese mandato, por lo menos en su ejercicio. Él dio un mal ejemplo. Él dijo, puedo no cumplir. Y él no podía no cumplir. Él tenía desde el primer día que acercarse y decir, está bien, voy a respetar la voluntad de la gente y voy a entregar todo hecho para que el próximo gobierno pueda continuar con esas operaciones. Entonces creo que él se retiró con una deuda en los temas ambientales muy alta. Y bueno, yo no soy economista, pero veo de la crisis económica del país. Creo que la crisis económica también llegó a situaciones de asfixia porque se privilegiaron muchas acciones. Se privilegió, por ejemplo, en el caso petrolero, los ingresos petroleros se destinaron absolutamente al pago de la deuda externa y no a procesos de reconocimiento que tras de esas deudas hay unas deudas ecológicas de las que no estamos hablando y que deberían haber sido colocadas en el tablero, y esa ha sido una de las agendas que han tenido los movimientos sociales desde hace mucho tiempo. Nos dejó con una gran deuda. Empieza el nuevo gobierno y claro, el nuevo gobierno ahora en esta coyuntura de guerra está evitando discutir todos estos temas y está colocando toda la discusión solamente en el tema del financiamiento de la guerra, pero sí creo que son estos los temas. ¿Qué pasa en los territorios? ¿Qué pasa con nuestras riquezas naturales? ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Qué pasa con la salud de las comunidades? Las que un buen gobernante tiene que topar, porque estas son de futuro. Estas no solamente tenemos que pensar en el próximo mes, tenemos que pensar en las condiciones y en el tipo de país que queremos construir, y el país ya está en demasiada crisis como para no enfrentar todas estas discusiones. El país debe pensar en el cambio de matriz productiva, pensar en el cambio de matriz energética, porque ahora mismo somos testigos y víctimas de estos soles, de estos calores, de estos rayos ultravioletas, y los gobiernos todavía no tienen claro qué fuentes alternativas de producción de energía. Hemos pagado, por ejemplo, en los últimos meses del gobierno del señor Lasso, ingentes cantidades para comprarle a Colombia, por ejemplo, energía eléctrica, porque no se ha invertido en hacer nuevas hidroeléctricas, a dar mantenimiento a las termoeléctricas. ¿Qué se puede esperar? Porque no, como tú dices, no podemos concentrarnos solamente en este tema, que es el prioritario, que es el principal, pero por debajo, por ejemplo, el Estado es juez y parte en dar las licencias ambientales. ¿Cómo podemos manejar todo eso con una visión de futuro y responsable de un país que deba desarrollarse, pero respetando los derechos de todos los ciudadanos ecuatorianos? Yo creo que hay un gran pecado en pensar que son las mega actividades y que son estos proyectos gigantes los que van a permitir solucionar problemas, porque realmente mientras más grande es un proyecto tiene más impactos, genera más despojo y el dinero se va hacia afuera y hacia arriba. Creo que hay que pensar en un modelo que favorezca la autonomía y que favorezca la descentralización, que favorezca los pequeños proyectos que son más fáciles de hacer, más fáciles de redistribuir. Eso por una parte. Entonces no creo que se trate de hacer grandes hidroeléctricas. De hecho, todas las que se han hecho están en crisis. Y esas grandes hidroeléctricas se hicieron eliminando y cerrando todas las pequeñitas que permitían un manejo de la energía más descentralizado. Creo que hay que pensarle mucho a esta idea de que lo grande, si es transnacional, es mejor. No resulta así, resulta ser peor. También creo que el ejercicio de gobierno en relación ambiental, en temas ambientales, es el tema del control, no solo el tema de dar las licencias ambientales. Desgraciadamente el Ministerio del Ambiente fue perdiendo su fuerza, y de ser una entidad que tenía que funcionar, nunca ha funcionado así, pero que tendría que funcionar de manera autónoma para hacer vigilancia y control ambiental, se convirtió en una instancia subsumida a lo que se llamaban
los proyectos estratégicos del país, y entonces lo único que hacen es su papel, digamos, es entregar las licencias ambientales. Entonces no puede hacer control ambiental y al mismo tiempo, como dices, ser juez y parte, al mismo tiempo ser parte de los procesos y pretender controlarlos. No ha estado funcionando así, realmente no hay los únicos que hacen control ambiental son las comunidades que se pasan denunciando las cosas que pasan y que cada vez saben menos a dónde colocar esas denuncias porque no hay respuesta y no hay claridad. Yo creo que este país es un país maravilloso que tiene muchísimas oportunidades. Este es un país que después de la decisión de la consulta del Yasuní podría ser sujeto de algún premio. Imagínate el pueblo entero, la mayoría de la población decidiendo no explotar el crudo, que de todas maneras se ve que es un ingreso importante, y privilegiando la conservación y el cuidado de la naturaleza y los derechos de los pueblos, merecería un premio. Son esas las cosas que tenemos que cuidar y esa la identidad de país que tenemos. No podemos pretender jugar a ser un país que se presenta como un país biodiverso, que se presenta como un país pluricultural, plurinacional, y al mismo tiempo destruir los territorios indígenas y destruir la naturaleza. Uno tiene que optar, y sin duda nuestra mejor opción es la de reconstruir nuestra identidad desde aquellos escenarios en donde tenemos gran potencial. Estamos conversando aquí en Pensamiento Crítico con Esperanza Martínez de Acción Ecológica. Tú, Esperanza, decías al comienzo que este es un problema global, esto de la violencia, del narcotráfico, y el problema global esto del problema climático. Pero ¿qué podemos pensar? ¿Qué va a pasar en el futuro con ideas como la de Milei, que dijo en Davos, ¿no? Que es mentira eso de calentamiento global y tanta cosa. El señor Trump, que está a un paso de volver a la Casa Blanca y que tiene todos esos atributos, entre comillas, de ser enemigo de la naturaleza. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos del mundo con este tipo de liderazgos? Bueno, es vergonzoso ese tipo de liderazgos. O sea, yo pienso cómo pudieron haber llegado. Están tan hartos las poblaciones, los votantes, digamos, están tan hartos de las ofertas que hacen los candidatos que deciden ir al extremo con gente que parecen como payasos del momento, ¿no? Sin embargo, yo recupero un poco la esperanza cuando, después de que Milei dice todas estas barbaridades, la gente un poco en muestra de arrepentimiento de ese voto sale a las calles y empieza a protestar. Creo que es muy importante reconocer en dónde se gestan ese pensamiento crítico y en dónde se recuperan los desaciertos que muchas veces tomamos cuando vamos a votar. De hecho, todos terminamos los periodos electorales con un profundo arrepentimiento de nuestro voto, porque los candidatos a veces proponen lo que no cumplen, y entonces la gente empieza a buscar a alguien al que por lo menos le crean y que diga desde el principio lo que va a hacer, aun cuando lo rechace, aun cuando lo cuestione. Y eso es lo que pasa en Argentina con estas grandes movilizaciones. Tú ves esas movilizaciones de millares de personas en las calles y dices, ¿cómo pudo haber ganado Milei? Y es que muchos de los votantes están hartos del engaño de los que se da en los procesos electorales, y entonces las maneras de votar ya son como distintas. De hecho, uno no entiende cómo puede estar en elecciones Trump y cómo puede estar compitiendo siquiera. Sin embargo, hay este hartazgo de esta política en donde se ha perdido el valor de la palabra. Pero creo que lo nuestro no está en esos escenarios. Yo creo que lo nuestro está en unos escenarios que se dan más en los territorios, en las comunidades, en los escenarios sociales, con las organizaciones. Y creo que allí tenemos que ser absolutamente sinceros, transparentes y correctos para evitar que nos inunde la desesperanza total. Es decir, creo que tenemos que mirarnos más hacia adentro y hacia abajo, hacia lo que somos. Creo que tenemos que ser impecables con las propuestas que hacemos, que no podemos jugar al tema oportunista de hacer una declaración solamente por tener un voto, porque si no, el riesgo es que vamos a perderlo todo. Vamos terminando con Esperanza Martínez de Acción Ecológica. ¿Qué podríamos pensar o aspirar o creer que va a pasar después de la guerra
interna que tenemos contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y un sinnúmero de adjetivos y epítetos que se utiliza ahora mismo para hablar sobre este tema. La naturaleza también va a ser una víctima de esta guerra, la naturaleza también va a sufrir y va a llorar. La verdad es que en las guerras la naturaleza es una de las víctimas más importantes, casi siempre. ¿Por qué? Porque son escenarios en donde existen las condiciones para hacer cosas impensables. De hecho, ahora yo ya diría que algunas de las decisiones, de las discusiones que se dan, son impensables en otra coyuntura. Habría sido impensable pensar que se abren, como se están abriendo las fronteras a los tratados de libre comercio. Bueno, todavía estamos en pendiente con el Tratado de China, pero uno solo lee ese acuerdo de China y dice, wow, no puede ser que alguien quiera proponer que nos traigan basura plástica, no puede ser que alguien pueda querer esto. A mí me daba miedo que con el argumento de la guerra también se acepten este tipo de cosas. Ahora estamos aceptando una presencia de un ejército extranjero en donde tienen impunidad y tienen permiso para hacer todo. Eso no se habría aceptado en otras condiciones. Esto es lo que Naomi Klein le llama la doctrina del shock. Cuando hay una situación de shock, se justifican actividades que son impensables. A mí me preocupa mucho esas justificaciones y creo que por eso quienes estamos trabajando en los temas ambientales estamos especialmente cuidadosos de las leyes, de las propuestas que se están pasando. Este es un momento en donde se puede pretender meter algo que se ha impedido en el país, que son los transgénicos que van a destruir nuestra agricultura. Este es un momento en donde se podría dar al traste con la decisión del Yasuní, que fue una decisión maravillosa y saludada por el mundo entero y que en otras condiciones no podría pasar, y este es un momento en donde se podría legalizar esas actividades mineras que destruyen el agua, pero sobre todo que son estos ejes en donde se lava dinero, en donde se provoca corrupción y se provoca mucha violencia. Muchísimas gracias a Esperanza Martínez de Acción Ecológica por haber venido a nuestros estudios para comenzar aquí en Pensamiento Crítico sobre este tema de la naturaleza. Porque esperamos que la naturaleza sea respetada como todos los seres humanos, porque somos parte de ella, no al revés, ¿verdad? Y que esta guerra corrija las taras y un montón de situaciones, pero no a expensas del momento y de la coyuntura, se haga por debajo subterráneamente un sinnúmero de políticas que después tendremos que lamentar nosotros mismos, nuestros hijos, nuestras futuras generaciones. Esperanza, muchas gracias, señoras y señores. Hasta aquí, Pensamiento Crítico de este día. Hasta la próxima. Gafa TV Producciones y este canal presentaron Pensamiento Crítico.